Capítulo 1. Las sombras del linaje. El recuerdo del pasado. El viento gélido barría las colinas desiertas, arrastrando hojas muertas y polvo antiguo por los viejos caminos de Escocia. Aurelian Hogwarts, oculto bajo una capa oscura, caminaba solo. Sus pasos eran firmes, pero en su corazón, cada pisada pesaba con la carga de su apellido, un nombre que lo había perseguido desde que tenía memoria. Hogwarts. No era un nombre que dijera en voz alta, ni siquiera entre aquellos pocos magos con los que mantenía contacto. No solo era un nombre, era un legado oscuro, un vínculo con un pasado que siempre intentaba olvidar. Desde su infancia, Aurelian había visto lo peor de la magia en su familia. Su padre, orgulloso descendiente de una antigua línea de magos oscuros, le enseñó que la magia era un arma para dominar y destruir, una herramienta para imponerse sobre los demás. En el frío y lúgubre castillo familiar, había presenciado rituales oscuros y experimentos prohibidos. Pero desde pequeño, algo en su corazón resistía esa oscuridad. Algo le decía que no debía seguir ese camino. Una noche, cuando Aurelian tenía 15 años, vio a su padre sellar un pacto con antiguos seguidores del linaje Hogwarts, jurando restaurar la antigua grandeza de su familia a través del dominio sobre la magia oscura. Fue esa noche cuando decidió escapar. Huyó de casa con una sola promesa: jamás volvería a ser el heredero de un legado de sombras. Desde entonces, había viajado por el mundo mágico, ocultando su verdadero nombre, evitando confrontar su pasado y buscando un lugar donde pudiera ser algo más que su apellido. Pero las sombras del linaje Hogwarts eran difíciles de eludir. El encuentro en la penumbra. Una tarde gris, Aurelian llegó a un pequeño pueblo mágico en las tierras altas escocesas, llamado Durnot, donde el aire estaba cargado con una energía inusual. Caminó hacia la posada local, donde pensaba descansar unos días antes de continuar su travesía hacia el sur. Sin embargo, al entrar, sus sentidos mágicos se agudizaron. Había algo extraño en el aire, una presencia familiar que lo ponía en alerta. No estaba solo. En un rincón oscuro de la posada, la vio Seraphine Yaxley. Alta, de cabellos negros como la noche, y ojos grises como un cielo nublado. Su rostro, aunque frío y calculador, tenía una belleza que parecía esconder su verdadera naturaleza. Aurelian la conocía demasiado bien. Seraphine había sido su amiga de la infancia, parte de la misma sociedad secreta que veneraba las artes oscuras. Sin embargo, mientras Aurelian había huido de ese mundo, Seraphine se había sumergido más profundamente en él. ¿Aurelian?, dijo ella suavemente, su voz como una serpiente deslizándose en la habitación. Sabía que nos encontraríamos de nuevo. Aurelian se tensó, su mano derecha acercándose instintivamente a su varita. No he usado ese nombre en años, respondió con frialdad, pero sin poder disimular la tensión que crecía en su pecho. Seraphine sonrió, una sonrisa peligrosa y seductora al mismo tiempo. Quizás tú lo has olvidado, pero otros no. Hay quienes aún creen que tu apellido tiene un papel importante que jugar en el futuro del mundo mágico. Aurelian se mantuvo en silencio, pero en su mente comenzaron a resurgir viejas memorias. Seraphine siempre había sido ambiciosa, incluso de niña. A pesar de haber crecido juntos, sus caminos siempre estuvieron destinados a separarse, Aurelian, buscando escapar de las cadenas de su linaje, y Seraphine, abrazando el poder que su apellido le otorgaba. Pero ahora, en ese momento, estaba claro que Seraphine no había olvidado el legado que Aurelian había intentado dejar atrás. ¿Qué quieres, Seraphine?, preguntó finalmente, sin mover la mano de su varita. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo por un momento antes de responder: el mundo está cambiando, Aurelian. Viejos poderes se están despertando, y hay quienes creen que la familia Hogwarts aún puede reclamar su lugar. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad. Únete a nosotros. Con tu talento y nuestro linaje, podríamos construir algo grandioso. Algo que dejaría a esos magos que juegan a ser fundadores a nuestros pies.
Aurelian sintió como el peso de su pasado caía sobre él una vez más. Había pasado años huyendo de la oscuridad, tratando de encontrar un propósito propio, alejado de la ambición destructiva de su familia. Y ahora, aquí estaba Serapine, tratando de arrastrarlo de vuelta a esas sombras. No soy como tú, respondió en voz baja, con una firmeza que incluso lo sorprendió. No tengo interés en ese legado. No tengo interés en ser parte de la oscuridad. Serapine soltó una pequeña risa, una mezcla de burla y lástima. Lo dices como si pudieras escapar. Pero lo sabes tan bien como yo, Aurelian. La magia en nuestras venas no puede ser ignorada. Aurelian la observó por un momento, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Serapine no estaba sola. En las sombras, los seguidores del linaje Hogwarts se estaban reuniendo, buscando restaurar el poder que alguna vez habían tenido. Si él no hacía nada, la oscuridad que había pasado su vida evitando volvería, más fuerte que nunca. La decisión. El silencio entre ellos se rompió cuando Serapine habló de nuevo, esta vez con un tono más serio. Piensa en lo que estás rechazando. Piensa en lo que podría ser. Juntos, podríamos dominar este mundo, Aurelian. Ya no tendrías que ocultarte. El poder estaría en nuestras manos. No deberías pelear contra tu naturaleza. Aurelian sintió la tentación en sus palabras. Una parte de él quería dejarse llevar, abrazar el poder que Serapine le ofrecía, ser algo más que un mago errante sin casa, sin pasado ni futuro. Pero al recordar lo que su familia había hecho, y lo que había presenciado en su juventud, supo que no podía hacerlo. No podía seguir ese camino, por más fácil que pareciera. Lo siento, Serapine, murmuró Aurelian, con una voz cargada de tristeza. No puedo. Y no lo haré. Ella lo miró, su rostro endureciéndose. Entonces eres un tonto. Y cuando el mundo cambie, te encontrarás solo. No podrás escapar de tu nombre, Aurelian. Siempre te perseguirá, y cuando finalmente te alcance, ya será demasiado tarde. Con esas palabras, Serapine se levantó y desapareció entre las sombras de la posada, dejando a Aurelian solo con sus pensamientos. Sabía que la oscuridad no había terminado con él. Su linaje siempre lo perseguiría. Pero también sabía que no estaba destinado a ser el último Hogwarts que sucumbiera a la oscuridad. Tenía que encontrar una manera de forjar su propio destino. En ese momento, decidió viajar al sur, hacia un lugar donde había oído hablar de 4 magos que compartían su visión de un mundo mágico diferente. Un lugar donde quizás, por fin, encontraría su verdadero propósito. El camino hacia la luz. Con el viento del norte detrás de él, Aurelian comenzó su viaje hacia la tierra que cambiaría su vida para siempre. Mientras las sombras de su pasado lo acechaban, su mente se concentraba en el futuro. Aún quedaban decisiones difíciles por delante, pero estaba decidido a no ser prisionero de su apellido. Y aunque no lo sabía aún, su encuentro con Rowena Ravenclaw, Godric Gryffindor, Howard Hufflepuff y Salazar Slytherin sería el primer paso hacia la creación de la escuela que llevaría su nombre, y que lo inmortalizaría en la historia. Pero las sombras del linaje Hogwarts no desaparecerían sin luchar. Seguiré subiendo la historia completa, revisa si ya están disponibles los demás capítulos, así que si te gustó, sígueme y comparte.